La clase de hoy es caminos mínimos con el algoritmo de Dijkstra. Listo. Bueno, ¿qué es el algoritmo de Dijkstra? El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo muy usado en grafos. También tiene otras muchas aplicaciones aquí en ingeniería de redes, optimización de rutas. Pero bueno, aquí vamos a ver como para problemas de programación competitiva. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Dijkstra? Al algoritmo de Dijkstra nosotros le damos un vértice de origen. Supongamos el vértice C. Supongamos que le dimos el vértice C. ¿Y qué nos va a retornar el algoritmo? El algoritmo nos va a retornar todos los caminos mínimos de C a todos los otros vértices. Camino mínimo de C a el camino mínimo de C a B, el camino mínimo de C a D, el camino mínimo de C a E y el camino mínimo de C a Z. Y así con todos. Para todos nos va a dar los caminos mínimos. Por ejemplo, ¿cuál es el camino mínimo aquí rapidito de C a 2? Eso nos va a retornar. Camino mínimo de B, de C a D, aquí yendo rapidito sería de C a B es 1 y de B a D 6. Y así nos va a retornar todos. Desde un nodo de inicio hacia todos los demás nodos. Listo. Bueno, esto es para grafos con pesos. Grafos con pesos, ¿qué son los pesos? Los pesos son estos numeritos que tienen acá las aristas. Bueno, listo. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, vamos a ver, a explicarles cómo funciona este algoritmo, cómo empieza, qué tiene que hacerse. Listo. Supongamos que acá tenemos el grafo inicialmente. Entonces, el paso inicial del algoritmo de Dijkstra, ¿qué es? Primero hacemos que todos los nodos están a una distancia infinita. Infinito, 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 y así con todos. Todos están a una distancia infinita. Excepto un nodo que es el que proporcionaremos como origen o inicio. Supongamos que en nuestro nodo de inicio es C, o sea, C. ¿A ese qué distancia le vamos a poner? Cero. Bueno, ese será cero y todos los demás serán infinitos. Listo. Y para este algoritmo necesitamos una estructura de datos que ya vieron una clase con Peña, si no estoy mal, porque la dio, que es una cola de prioridad o priority queue. O sea, en priority queue es como una cola que siempre nos retorna el mínimo o el máximo, dependiendo que le proporcionemos. Priority queue, creo que se escribe así. Así, sí. Priority queue. Listo. La priority queue de qué va a ser? Va a ser de pares. Pares de distancia, vértice. Nosotros en la priority queue vamos a guardar estos pares. Cada par tiene el first, el primer valor que es distancia, y el segundo valor que es el vértice. Listo. Ya vamos a ir viendo eso. Ahora, entonces, paso inicial. Todos lo declaramos como infinito. Esto se hace en un vector, ya después veremos con la implementación. El primero, o sea, el nodo de inicio, de origen, es cero. Y a la priority queue agregamos un valor. Supongamos que acá vamos a tener nuestra priority queue. Vamos a llamarla así, PQ. Y el primer valor que le asignamos es 0, nodo de inicio. Vamos a llamarlo C. Bueno, este va a ser C. Listo. Agregamos la distancia vértice, como dicen acá. Distancia vértice. Listo. Ese es el paso inicial del algoritmo de Dijkstra. Lo primero que se hace para poder ejecutar bien el algoritmo. Listo. Ahora, viene todo un paso que se va ejecutando mientras esta pretty queue contenga elementos. ¿Qué se hace en este paso? Listo. Bueno, vamos a llamarlo, no sé, paso de asignación de caminos, algo así. Extraemos de la pretty queue el elemento mínimo. ¿Cuál es el elemento mínimo aquí? El par 0,0. Porque si hay un solo elemento, por definición ese elemento es el mínimo. Listo. Supongamos que extraemos esto. Vamos a ponerlo acá. Vamos a llamarlo par. Par, bueno, vamos a llamarlo extraído. Listo. Extraímos este. ¿Y qué hacemos? Recorremos
todas las aristas que tiene, estamos en el nodo C, ¿verdad? Sus aristas son esta y esta. Vamos a suponer que primero recorremos esta. Esto como si fuera un recorrido normal de grafo. Listo. Y miramos. Hacemos esta pregunta. La distancia en A, D es donde se iguala almacenando la distancia. La distancia en A, que actualmente es infinito, es mayor que la distancia en C más la distancia. Bueno, más el peso de la arista. El peso de la arista que conecta C y A es 1, ¿no es cierto? Entonces, preguntamos esto. Bueno, ya sabemos que la distancia en C es igual a 0. Listo. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Infinito es mayor que 1. En efecto, como infinito es mayor que 1, ¿qué hacemos? Actualizamos ese valor. Encontramos un camino mínimo. Un camino mínimo, o sea, bueno, mínimo no, menor que el que ya teníamos. El que teníamos era un camino infinito, de valor infinito. Y lo actualizamos. Entonces, la distancia de A va a pasar a ser 1. Lo actualizamos acá. Listo, 1. ¿Y qué otra cosa hacemos? A la priority queue le agregamos el par distancia en A, coma A. O sea, la distancia en A que almacenamos es 1 y el vértice A. Por lo tanto, eso se va a almacenar acá en la priority queue. Listo. Ahora, siguiente arista. Listo, ya vamos a marcar esta arista acá. Vamos a ponerla como rojo, que ya recorrimos. Ahora, vamos a recorrer esta. La arista C a B. Recuerden que todavía seguimos parados en C. El extraído actualmente es C. Y preguntamos, ¿la distancia de B es mayor que la distancia en C más el peso de la arista, que es 7? Entonces, distancia en B actualmente es infinito, más distancia en C que es 0 más 7. Listo, eso nos da 8. Digo 7. 0 más 7 es 7. Entonces, infinito es mayor que 7, en efecto. Infinito es mayor que 7. Entonces, ¿qué hacemos? Distancia en B es igual a distancia en C más 7. Entonces, este valor lo utilizamos acá, paso a ser 7, y agregamos a la priority queue. Entonces, agregamos a la priority queue el par 7, B. Se agregaría por acá, si recuerden que es una priority queue de mínimos. Entonces, claro, 1, A es menor que 7, B. Listo. Ahora, siguiente arista. Siguiente arista. Listo. Vamos a preguntar por D. La distancia en D es mayor que la distancia en C más el peso. O sea, siempre se vuelve a repetir ese paso para cada arista. Esto se hace por cada arista. Por arista de C. Se va a repetir esto. Y vuelve y juega, y vuelve lo mismo. Actualmente es infinito, eso es mayor que 2. Entonces actualizamos. Pero pasa a ser 2 y listo. Se agregaría por acá. Le tenemos que agregar a la PTQ. 2, D. Se agregaría por acá. 2, D. Listo. Ya recorrimos todas las aristas de C, que era el nodo en el que estábamos. Ahora, pasamos a la siguiente iteración y extraemos el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 1, A. Entonces, extraído igual a 1, A. Y vuelve y juega por cada arista en A, y vuelve y juega lo mismo.
Entonces, una arista es esta, de A a B. Entonces preguntamos, la distancia en B es mayor que la distancia en A más 3, que es el peso de la arista que los conecta. Entonces, como es mayor, hacemos la actualización. Porque la distancia en B que teníamos calculada hasta este momento es 7. Entonces, 7 es mayor que 1 más 4, que es el camino este. Vamos de 0 a llevamos 1. Y de A a B, 1 más 3, 4. Entonces, distancia de A, bueno, más 4. Entonces, hacemos la actualización. Como ven, siempre se repite el mismo proceso y la misma pregunta. Así sucesivamente y agregamos a la PTQ. bq.push en 4, b. Listo, y se agrega por acá. Bueno, yo creo que ya ahí se va entendiendo cómo se está ejecutando este algoritmo. Entonces, todo este paso de extraer, mirar todas las aristas, se va a ir repitiendo hasta que la priority queue esté vacía. Ahí se entiende. Se va a poner el pulgarcito. Entonces, esta caja utiliza 4. Y se va a ir repitiendo ese proceso. Miren, miren por ejemplo acá. Vamos a quitar estos rojos. Ponemos en negro de nuevo. Listo. Estábamos parados en A, ¿cierto? El estadio actualmente es A. Recorrimos fue esta lista de acá, esta de acá. Pero nosotros podemos volver a preguntar por esta lista. Pero claro, ¿qué pasa en esta lista? En esta lista pasa eso, pasa esto de acá. DC es mayor que, uy, es mayor que la distancia de A más el peso de la lista 1. O sea, la distancia C que tenemos actualmente es 0. Y distancia en A, que es 1, actualmente es 1, más 1, que es 2. O sea, esto no se cumple. 0 no es mayor que 2, no se cumple. Entonces no hacemos ninguna actualización. Las actualizaciones no se hacen. O sea, pasamos a la siguiente arista sin hacer nada. Y listo. Ese es un caso en el que llegamos a una distancia que ya teníamos minimizada. Como esta distancia es menor que la que queremos aplicar en esta arista de A a C, listo, no hacemos nada. Pasamos a la siguiente arista como si nada. Y así se repitiendo este proceso hasta que la crítica esté vacía. Ya al finalizar el algoritmo, o sea, aquí no lo hago todo porque quedaría muy largo, termina algo así. Aquí está finalizado. Eh, acá está. Miren, por ejemplo, acá se hace, miren, por ejemplo, acá, B se había asignado como 7 y después se asignó como 4 como habíamos hecho acá. Miren que primero teníamos 7 y después lo actualizamos a 4. Miren que acá en la priority queue se agrega un 7, B y acá agregamos un 4, B. O sea, se actualizó 2 veces. Y ustedes preguntaban, por ejemplo, supongamos que acá extraímos todas estas priority queues, digo, todos estos pares de la priority queue, los extraímos. Listo. Entonces, ustedes dirán, pero después extraímos 7, B. O sea, pensamos como si estos fueran 7 y actualizamos valores por acá que no tienen, que son incorrectos, que ya hayamos minimizado teniendo una distancia en vez 4. Entonces, nosotros eso también lo comprobamos. ¿Por qué? Porque, miren, distancia en E, por ejemplo, si acá es 4, acá 4 más 1 sería 5. Entonces sería 5 más la distancia en B, que como vemos ya tenía minimizado 4. 4 más 1, 5. Como ven, no pasa nada. Porque ya esto lo teníamos guardado. Pero algo que sí tenemos que hacer es, supongo que acá traemos, ¿cierto? 7 y B. Traemos esto. Hacemos esta pregunta. Si la distancia en B
es menor que el extraído acá, o sea, 7. O sea, si esto pasa, pasamos a la siguiente iteración. O sea, este paso es importante hacerlo para no hacer comprobaciones acá que van de más o que también podrían llegar a ser cosas incorrectas. O sea, no son necesarias. Porque sacamos este valor de acá, este par de acá, cuando ya habíamos actualizado valores de b con 4. Entonces ya 1,7 queda como en el olvido. Entonces por eso tenemos que hacer estas comprobaciones. Bueno, y así. Todo esto se repite hasta que la activity queue contenga elementos. Y ya al finalizar queda así. ¿Se entiende cómo es el algoritmo? Para pasar a la implementación y ver algunos casos. Sí, sí. Acá. ¿Qué sucede en este grafo? Listo. Quiero que me respondan aquí. ¿Cuál es el camino mínimo? Supongamos que 0 es nuestro inicio. 0 acá es nuestro inicio, nuestro origen. Y, y 4 es nuestro destino. ¿Cuál es el valor del camino mínimo? A ver, ¿quién me responde? El camino mínimo de 0 a 4. ¿Cuál creen que sea? Alguien que diga algo, responda. Puede ser esto, puede ser lo otro, pasa esto, pasa aquello. -5. Listo. ¿Cuál fue el camino que hiciste? Vamos a ir dibujando acá. Bueno, esta lista la recorre sí o sí. Este sí o sí se tiene que recorrer. Todo porque está dirigido, listo. Entonces, tu camino es este. De aquí a acá, de acá para acá, de aquí a acá, así y así. Listo. Todo eso suma 3, -5, -2, -2, -4, -8, más 3, -5. Da. No, creo que creo que sí da eso. 3 -5. Bueno, sí, este recorrido da eso, pero claro, acá hay una peculiaridad. Nosotros podríamos decir, listo, llegamos con -5. Pero hay una peculiaridad aquí. Ese camino mínimo no tiene ese valor. ¿Por qué? Fíjense en esto. Miren, primero recorrimos solo esta lista. O sea que la distancia mínima hasta ahora aquí es 3, hasta 1. Ahora, recorremos esta lista. Sería 3 -5, o sea, -2. La distancia mínima 2, hasta ahora -2. Después recorremos esta lista. Acá pasaría a ser -4. Acá, -8. Miren esto que pasa acá. Habíamos llegado acá con -4. Esta lista tiene peso -4. Entonces, nosotros preguntamos, el data preguntaría esto. La distancia en 1 es mayor que la distancia. Espera, vamos a mover esto más para acá. La distancia en 1 es mayor que la distancia de 3 más el peso de la lista. ¿El peso de la lista cuál es? -4. O sea, la distancia en 1 que teníamos calculado, ¿cuál era? 3. 3. Es mayor que la distancia en 3, que es -4. -4, o sea, -4, -4, igual a -8. 3 es mayor que -8. Entonces, este valor se actualizaría a -8. Esto es lo que haría el Dijkstra y lo que haríamos también nosotros aquí después de recorrer este ciclo. Listo. ¿Qué pasa si volvemos a recorrer este ciclo? Se vuelve a disminuir. O sea, después llegamos a 1 con -8. Podemos volver a hacer esto
y llegar con otro valor menor incluso. Llegar a uno con, miren, el ciclo tiene un peso negativo, -5, -2, -7, -4, -11. Entonces acá se volvería a actualizar con -8, -11, o sea, -19. Listo, ¿qué sucede aquí? Como el ciclo en total suma un peso negativo, podemos recorrerlo infinitamente, infinitamente, y reducir infinitamente el valor de este vértice, ¿cierto? O sea, -19, después podemos volver a recorrerlo, otra vez -11 y así, -30, de forma infinita. Esta actualización se haría cada vez que se vaya recorriendo este bucle, este ciclo. Por lo tanto, no terminaría el algoritmo. El algoritmo se quedaría ejecutando infinitamente, nos daría error de tiempo. Por lo tanto, este camino de valor está definido, o sea, porque se puede repetir. Un ciclo de peso negativo, no tenemos que usar el algoritmo de Dijkstra. ¿Por qué? Porque se queda ejecutando infinitamente. Y ustedes me preguntarán, ay, ¿qué pasa un caso, algo estilo? Vamos a borrar este de aquí. Vamos a quitar este negativo y quitar este negativo. Listo. El ciclo, ¿cuánto suma en peso? 5 más 2, 7, menos 4, 3. Entonces, listo. Yo ya he llegado de 0 a 1 con distancia 3. Recorro el ciclo. 1 más 3 más 5, 8. Llegué a 2 con 8. 8 más 2, 10. Listo, 10. Cuando hay ciclos negativos, solo con ciclos o solo con negativos. Listo, a eso voy. En este caso también tenemos un ciclo. Ahora, mira, de 0 a 1 voy con distancia 3. De 1 a 2 voy con distancia 8. De 2 a 3 voy con distancia 10. 8 más 2, 10. Ahora, el Dijkstra que va a hacer acá, cuando pregunta por esta lista. Distancia de 3, que es 10, menos 4, es mayor que distancia de 1. Distancia de 1 es 3. Eso es mayor que distancia de 3, 10 menos 4. O sea, 3 es mayor que 6. No, eso es falso. Esto es falso. Entonces, esto no se actualiza, queda siendo 3. ¿Por qué pasa esto? Claro, ustedes dirán, pero ¿por qué pasa si todavía tenemos un ciclo? Lo que está pasando aquí es que el ciclo no suma un peso negativo. Miren que 5 más 2 es 7, menos 4, 3. Eso es lo que suma el peso del ciclo. Y como no es negativo, no pasa eso. Y aquí ya respondió la pregunta. Cuando hay ciclos y negativos, listo. Esto solo pasa, lo de que Dijkstra se queda infinitamente cuando son ciclos que suman peso negativo. Si tenemos un ciclo que no suma un peso negativo, no hay problema. Porque miren aquí el Dijkstra hace esto bien. Y listo, quedaría en 3 y ya después 3 más 3, 6. El camino mínimo de 1 a 4 sería 6. No hay ningún problema. Entonces, sí podemos tener ciclos, sí podemos tenerlos. Lo que no podemos es que sume peso negativo. Y también sí podemos tener, miren que por ejemplo acá sí tenemos aristas con peso. Tenemos una arista con peso negativo, sí podemos tenerla. Pero vuelvo a repetir, lo que no podemos es que hayan ciclos que todo sume negativo. Ahí se entiende, ahí respondí la pregunta. Listo. Ahora, ustedes me dirán, para estos casos, bueno, volvamos a el ciclo negativo. Ahí todavía tenemos el ciclo negativo. Listo. Para esos casos con ciclo negativo, si Dijkstra se queda ejecutando infinitamente, ¿qué algoritmo podemos usar? Bueno, existe un algoritmo que no vamos a ver aquí, pero de pronto en alguna clase se ve, que es el algoritmo de Bellman-Ford.
Bellman-Ford es un algoritmo que no se queda ejecutando infinitamente ahí. Pero ustedes dirán, pero entonces siempre es mejor usar Bellman-Ford que Dijkstra. No, porque Bellman-Ford es más ineficiente. O sea, Dijkstra es más eficiente que Bellman-Ford. Ya ahora veremos la complejidad. Pero sí, Bellman-Ford es más ineficiente, más lento. Pero pues estos casos sí los cubre bien. Listo, pasemos a la implementación. Bueno, ¿cuál es la complejidad del algoritmo de Dijkstra? La complejidad es n más m por log m. ¿Por qué? Pues gracias a... Bueno, listo. ¿Por qué? Preguntarán. Como ven, nosotros en el algoritmo de Dijkstra recorremos todas las aristas. Todas las aristas son recorridas. ¿Cuál es la complejidad de recorrer todas las aristas? Como vieron en el caso con Mateo, es la del DFS y el BFS, n más m. Siendo n las aristas, siendo n los vértices y m las aristas. Entonces recorremos todos los vértices y todas las aristas. Pero eso se multiplica por el logaritmo de m. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Qué agrega esa complejidad? Esa complejidad la agrega este elemento de acá, la priority queue, la cola de prioridad. ¿Por qué la priority queue? La inserción de estos pares, la eliminación de los pares es logarítmico. Entonces, por eso sería esa complejidad. Pueden pensarlo como hacer el DFS y el BFS, que tienen esta complejidad. Pero para cada uno de los vértices vamos a ir extrayendo y insertando. Entonces, por eso es logarítmico. Se agrega ese logaritmo de ahí. Pero creo que se entiende la complejidad. Nos pasemos a la implementación. Voy un momento por un poquito de agua. Volví. Listo. Poniendo en esto. Bueno, vamos a quitar todo esto, que es de mi plantilla. Esto no le prestan atención. No necesitamos. Listo. Bueno, vamos a implementar el algoritmo de Dijkstra. ¿Qué cosas necesitamos? Bueno, miren, ¿qué cosas utilizamos acá? Una priority queue, un infinito. Bueno, primero veamos eso del infinito. Vamos a quedar acá con una constante, un long, ¿cierto? Llamado infinito. Y vamos a establecerlo como 10 a la 18. Esto es 10 a la 18. En C++ lo podemos hacer así, 1 e 18. Ustedes dirán, ¿por qué 10 a la 18? Por lo general, este valor alcanza para los problemas de grafos. Pero ustedes, según el problema, pueden analizar como cuál es el peso máximo que se puede alcanzar, el valor de un camino máximo que se puede alcanzar. También pueden usarlo en long max. Esto que hace se las manos da el valor máximo de los long. Pero no recomiendo mucho porque después pueden hacer sumas aquí a los long más 3. Eso les va a dar overflow. Entonces por eso recomiendo mejor poner 1 y 18. Y ya según el problema pueden ver si lo pueden aumentar, disminuir, pero por lo general este le va a funcionar. Ahora, vamos a crear acá nuestra función Dijkstra. Listo. ¿Qué parámetros vamos a recibir? Bueno, algo que necesitamos es el grafo. Listo. ¿Cómo almacenamos? Bueno, vamos a ir quitando todas estas cosas. Lo mismo con inmax y inmin, sí. Sí, inmax y inmin les pueden dar overflow. Recomiendan usar 1, 9 más 7. No, yo no recomiendo porque a veces nos puede, bueno, a veces no, varias veces nos dan que estos pesos son, por ejemplo, 10 a la 9. Por acá. Los pesos de las aristas son 10 a la 9. Entonces no se puede utilizar eso como máximo. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, acá podemos sumar otros 10 a la 9.
y eso es mayor que 10 a la 9 más 7. Entonces, por eso es mejor usar los long. Mejor usar los long y el máximo de los long. Con in nos puede dar overflow y grown upwards. Y para siempre 1 e 18. Listo. Ahora, ¿cómo almacenamos un grafo con pesos en lenguaje de programación? Bueno, con Mateo vieron algo llamado lista de adyacencia, que es algo de este estilo. Y acá almacenamos, por ejemplo, ignoremos por ahora que tienen pesos. Y hagamos como si fuera un grafo sin pesos. Entonces, en el índice 0 yo tendría 1. ¿Por qué? Porque hay una lista de 0 a 1. En el índice 1 yo tendría 2, porque hay una lista de 1 a 2, y así. En el índice 2, 3, en el índice 3, 1, y de 1 a 4 va otra, o sea, de 1 a 4. Aquí iría así. Bueno, estos son vector de vectores. Esto es una lista de adyacencias, como vieron con la clase de Mateo. Ahora, tenemos que almacenar estos pesos de las aristas. ¿Cómo los hacemos? En pares, de esta forma. Vamos a almacenar a dónde vamos, a qué vértice va la arista y su peso. Así se guardan, son pares. El primer valor es a dónde va la arista y el segundo el peso de la arista. Y así. Bueno, en este caso es 3. De 0 a 1 es 3. De 1 a 2 es menos 5. Acá va a ser de 1 a 4 es 3. De 2 a 3 es menos 2. Y de 3 a 1 es menos 4. Listo. ¿Se entiende cómo se almacenan los grafos compuestos? ¿Cómo es la lista de adyacencia? Que es un vector de vectores. Bien, también podríamos hacer un ejemplito. Acá rapidito codeando. Bien, por ejemplo, acá creamos nuestro grafo, que como ya les dije es un vector de vectores de pares. Yo siempre lo llamo así. Bueno, esto porque está negro. Ah, bueno, esto. Bueno, entonces, a nosotros las aristas, por lo general, nos dan así, un poco de esto. Las aristas las dan así, ¿cierto? Uno que van de 1 a 2 y tiene peso 5, por ejemplo. Entonces, nosotros cómo recibimos eso? Y va de U a V con peso W. Entonces hacemos esto. En la posición 1, punto pushback, y agregamos el par V, W. Así como se recibirían las aristas y se arma el grafo. Ah, esto sí es dirigido. Ah, pero si no es dirigido, ¿qué hacemos? O sea, no tienen dirección las aristas. O sea, van en las dos direcciones. ¿Qué hacemos? Simplemente lo agregamos al revés. De V a U. ¿Se entiende cómo se almacenan los grafos con pesos? Sí, listo. Bueno, entonces acá vamos a recibir el grafo. Recuerden siempre pasar por referencia. Esto va a pasar por referencia. Si pasan por valor, les puede dar error tanto de tiempo como de memoria. Si pasan por valor. Para pasar por referencias además es usando este simbolito. ¿Qué otra cosa, parámetro vamos a necesitar? El inicio, yo lo llamo S, o sea, el nodo de origen. ¿Y cuántos vértices hay? Bueno,
Vamos a volver por acá. Miren, nosotros a cada vértice tenemos que guardar una parte donde le vamos a asignar los valores, las distancias que llevamos actualmente para poder hacer esto. Bueno, los problemas de grafos por lo general nos dicen, los vértices son números que van de 1 hasta n. Esto significa, podemos usar un vector, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, vamos a hacer que todos son 0 al inicio. ¿Y qué podemos hacer aquí? Que el índice 0 es el vértice 1, que el índice 1 es el vértice 2, y así sucesivamente. Entonces, esto lo podemos guardar en un vector de distancias. O sea, las distancias podemos guardar en un vector. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo D. Va a tener tamaño n, porque son, como les decía acá, n vértices. Va a tener tamaño n, y como decía en el paso inicial del algoritmo, todos son infinitos. Excepto cuál? El nodo de inicio, que acá lo llamé S. Ese va a ser 0. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos crear? Nuestra Pivot Q de pares de distancias vértices. Entonces, hacer una Pivot Q de pares y como el. Bueno, los long, porque esto va a ser distancia. Los long. Los long, por lo que acá está respondiendo que es mejor usar los long, porque con el más se puede pasar. O sea, hay problemas en donde hay que usar los long. Y este sí puede seguir siendo in porque, claro, son los vértices. O sea, los vértices van a ir de 1 a n, no nos pueden dar un n mayor que 10 a la 9, porque eso ya de por sí daría error de memoria. Pero sí, este long long, este entero. Y listo. Y creamos nuestra Pivot Q. Pero pasa algo. Nosotros necesitamos una Pivot Q que nos dé los mínimos. La Pivot Q por defecto de C++ da máximos. O sea, si yo hago pq.top, me va a dar el par máximo. Yo quiero que me dé los mínimos. ¿Cómo hacemos esto? Acá en la declaración podemos hacer un truquito, una sintaxis. Bueno, miren esto que voy a hacer acá. Les puede servir como para el tiempo escribiendo código. Voy a hacerlo porque después toca queda muy larga esta declaración. Pues sería como hasta por acá. Bueno, miren. Type bien esto y PLI. Listo, ¿qué dice aquí? Cada vez que yo escriba PLI, el editor o el lenguaje va a interpretar, va a saber que yo en realidad estoy queriendo decir esto. Pares de long entero. Cada vez que yo escriba PLI, él va a interpretar que yo estoy escribiendo esto. Entonces hace falta escribir solamente PLI. Y listo. Eso es lo que hago con esa línea. Ahora, esto era como lo tenía actualmente, ¿cierto? Solo que en vez de escribir esto, escribí esto. ¿Cómo hago que sea de mínimo? Un vector, acá escribo que va a ser un vector de PLI y acá le paso esta función, Grider. Listo. Inicializando esta forma, esta sintaxis. Inicializando con esta sintaxis, la Pivot Q va a ser como queremos, nos va a dar valores mínimos. O sea, aquí escriben lo que va a almacenar. Acá escriben vector de lo que va a almacenar. Y acá llaman esta funcioncita y le ponen de lo que va a almacenar. Y listo, ya sirve almacena mínimo. Ahora, siguiendo con el paso inicial. En el paso inicial, ¿qué otra cosa hacíamos? Hacíamos un push de 0, S, el inicio. En este caso era C, pero si acá lo llamamos S. Entonces, q.push 0, S. Listo. Este es el paso inicial del algoritmo. Ahora ¿qué hacemos? Esto de acá, todas estas extracciones y mirar por la lista y todo esto. Entonces, ¿esto cuándo se va a hacer? Esto se va a hacer mientras la Pivot Q no esté vacía, mientras la Pivot Q contenga elementos. Entonces, vamos a extraer.
pq.top, pq.top. Listo. Aquí extraemos el mínimo, como hacemos acá. Extraemos los mínimos. Aquí voy a quitar esto para no confundir. Hasta aquí me voy a confundir. Ahora, son distancias vértice. Entonces, el vértice que sacamos vamos a llamarlo U. Y va a ser par punto seco. Porque el segundo valor son los vértices. Y la distancia, ¿cuál va a ser? Los long dis va a ser el first. Par punto first. Listo. Acá voy a hacer esta comprobación. Si DU, o sea, el valor que teníamos almacenado de DU es menor, pero no, sí, es menor que dis, o sea, la distancia que yo saqué, continuo. Paso a la siguiente ejecución. ¿Esto qué hago yo aquí? Lo que les decía acá. Supongamos que yo voy a extraer 7,b, pero yo ya había almacenado que b tenía 4 de distancia. Entonces, por eso hago esta comprobación, para no recurrir a errores ni hacer cosas innecesarias. Bueno, ahora vamos a recorrer, tal cual como si, esto es como si fuera un BFS. Vamos a recorrer las aristas, de esta forma. Vamos a llamarlo P. Recuerden que son de pares. Par de adjunto U. Listo. Recuerden la forma en que almacenamos la lista de adyacencia. Primero son pares de a dónde voy y el peso. Entonces, a dónde voy vamos a llamarlo V. P. First. Y el peso de la arista es P. Seco. Entonces, y acá hacemos la dichosa pregunta de acá. Si dV es mayor que du más W, o sea, de donde estoy más el peso de la arista es menor que el que yo tenía almacenado, hago la actualización. ¿Y qué otra cosa hago? Agrego a la PTQ. Listo. Entonces, estas son las comprobaciones que yo escribí acá, que se van a ir ejecutando, mientras se cumpla este while. Bueno, acá podemos poner que retorne el vector. Y listo. En teoría aquí ya está el algoritmo. ¿Se entiende la implementación? Vamos a ir probando con este grafo de acá. Y como sabes que en la PTQ se hayan haciendo las comparaciones por el segundo o primer elemento, ¿cuál está por defecto? ¿Te refieres a cómo sé si la PTQ está trayendo máximos o mínimos? ¿O a qué te refieres? O sea, haciendo este arreglo de acá, esta declaración de acá, yo creo una PTQ que me va a dar mínimos. Siempre me va a dar mínimos. Si yo la creara de esta forma, me va a dar máximo. La PTQ por defecto se llama da máximo. Pero para hacer esto da mínimo. Por lo tanto, siempre se va a cumplir lo que hacemos acá, este es el mínimo. Pero mínimo según el primero, segundo elemento. Según el primero. Bueno, según ambos en realidad. Porque miren, nosotros queremos siempre ir extrayendo las mínimas distancias. Entonces, primero se compara con el primer elemento. Entonces, supongamos algo así. 3,4 es menor que... Vamos por acá.
3,4 es menor que 5,0. Porque primero compara el primer elemento. O sea, la distancia. Listo. Entonces 3 es menor que 5. Y supongamos que este también es 3. Aquí cambia la cosa. Acá sería, se desempata por el segundo término. Y el segundo término sí nos da un poco igual porque es el vértice. En realidad lo que nos importa son minimizar la distancia. Pero en estos casos siempre se desempata por el segundo valor. Primero se mira el primer valor y en caso de que sean iguales se desempata con el segundo. Listo. Y vamos a probar un caso acá. Vamos a meter este grafo, pero vamos a quitar estos negativos. Para que no nos dé un ciclo infinito en el Dijkstra. Listo. Vamos a poner de esta forma. Tenemos 5 vértices. Y tenemos 5 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aristas. Bueno, vamos a ir escribiendo las aristas. De 0 a 1 con peso 3. De 1 a 2 con peso 5. De 2 a 3 con peso 2. De 3 a 1 con peso menos 4. Y de 1 a 4 con peso 3. Bueno, ¿esto qué nos tendría que dar? La distancia de 0 a 0 es 0. La distancia de 0 a 1 sería 3. La distancia de 1 a 2, digo, la distancia de 0 a 2, la distancia mínima de 0 a 2, debe ser 3 más 5, 8. De 0 a 3 debe ser 10. Y de 0 a 4 debe ser 6, porque es 3, 3, 6. Bueno, vamos a crear acá, vamos a recibir nuestra entrada, crear acá el grafo, tamaño n. Listo. Vamos a recibir acá nuestras aristas. Como son dirigidas, solo las agregamos en un solo sentido. Bueno, ahora sí, miramos si funciona lo que hicimos. Vamos a tirar el Dijkstra desde el primer valor. Recuerden que el segundo parámetro que puse es el inicio. Y aquí el número de vértices. Vamos a imprimir el vector. N. Miremos si dio. Y listo. Parece que nuestro algoritmo está bien codificado. Nos dio este casito. O sea, nos dio lo que nos tenía que dar. Pero se entiende la implementación, se entiende cómo se codea así. O sea, tienen como que la idea de qué hace el algoritmo, cómo pueden codearlo. Igual que las competencias lo pueden tener en un notebook. O sea, lo pueden llevar impreso y ya ustedes lo escriben en computador. La cosa es que es importante que sepan mover porque le sepan mover este código porque hay veces que toca modificarlo. Bueno, está ahí todo bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que decir, algo que aportar? Bueno, ahí están escribiendo.
Todo bien, listo. Donde estaba una distancia de 10 no podía haber otra más corta. ¿Cuál? Es acá, 10 en 3. No, yo no veo alguna otra más corta. ¿O cuál crees que sería? De, de 1 a... No se puede. ¿Cuál? De 3 a 1, no de 1 a 3. O sea, va así. Si fuera así, sí sería como dice, pero no es el caso. Recuerda la dirección importante. Bueno, el algoritmo lo puede usar para grafos dirigidos, como en este caso, y también para grafos que no son dirigidos. O sea, si el grafo no fuera dirigido, solamente hay que agregar en sentido contrario. Y también le funciona el algoritmo, funciona para ambos casos. Listo. Bueno, vayamos a el primer problema. Que este primer problema, es que escogí es de la RPC pasada, la última RPC que hubo hace unos días. Aquí, ¿verdad? Aquí tengo el PDF. Bien, el 4 de mayo fue la RPC que hubo hace 4 días. El problema H. El problema H se podía resolver con este algoritmo. Listo. ¿Qué nos pide el problema? Para los que no lo leyeron. Nos dicen que hay unos coaches de unos equipos de programación que están muy viejos y están buscando una forma de volverse más jóvenes. Listo. Eso por acá va a ser más como más parla. Entonces, ellos van a ir viajando por unas rutas, unas líneas de tren, una línea azul y una línea rojas. Hay dos tipos de líneas, azules y rojas. En una línea azul, si ellos la recorren en esa línea azul, se hacen más viejos, o sea, obtienen más años. Y si van por la línea roja, se hacen más jóvenes, o sea, disminuir su edad. Si viajan por esas rutas, recuerden, ruta azul se vuelven más viejos y rojos se vuelven más jóvenes. Entonces, acá dicen que nos garantizan, bueno, esto no me para mucha bola, esto que nos dan las aristas. Acá dicen que nos garantizan que se puede volver, no se puede volver infinitamente. O sea, lo que les decía, de lo que les decía antes. El sistema de tren no permite volver hacia atrás en un tiempo indefinido, en un tiempo infinito. O sea, no hay casos como los que les decía acá. Aquí que nos están garantizando, esto no lo aclaran porque nos garantizan que se puede usar Dijkstra. Listo. Ahora la entrada. La entrada es así. Primero nos dan el número de vértices. O sea, hay 5 vértices. Y el número de aristas. O sea, estas aristas de acá. De conexiones. Que bueno, no hay llamemos aristas todavía, son conexiones. Que dicen, voy de la ciudad 1 a la ciudad 2. Con línea azul y peso 7. De ciudad 1 a 3, línea azul con peso 3. Bueno, estos son ciudades, hay carreteras que las conectan. Creo que no es secreto para nadie que se puede extrapolar un grafo. Podemos pensarlo con un grafo, donde los vértices son las ciudades y las conexiones y las aristas son carreteras, como nos está diciendo el problema. Entonces, este problema podemos extrapolar a un grafo. Aquí ya lo tengo dibujado. De 1 a 2, línea azul con peso 7, de 1 a 3, línea azul con peso 3, y así sucesivamente. Listo. ¿Qué nos pide imprimir el problema? El problema nos pide imprimir las ciudades a las que podemos llegar siendo más jóvenes, partiendo desde la ciudad 1. Entonces, aquí en esta salida, la respuesta es 2, 4 y 5. Veamos, por ejemplo, el 5, porque supongamos que partimos con una edad 0, por poner un ejemplo, da un poco igual la edad. Entonces,
Vamos de 1 a 3. Al ir de 1 a 3, llegamos a 3 siendo 3 años más viejos. Pero al ir de 3 a 5, recuerden que la línea roja nos hace más jóvenes. Entonces podemos llegar 2 años más joven. O sea, volteamos de 0 a 3, 3 y 3 menos 5, 2. Llegamos 2 años más joven, por eso se imprime 5. Ah, ¿por qué se imprime 4? No, ¿por qué se imprime 2? ¿Por qué? De 5 vamos a 2. Estábamos siendo 2 años más jóvenes. Acá cogemos esta carretera, nos hace 1 año más viejo. Entonces llegamos acá siendo 1 año más joven. Y acá llegamos acá siendo 3 años más joven. Entonces por eso se imprime 2, 4 y 5. Se entiende el problema y esa entrada. O sea, se entiende que hay que hacer el problema. Y de paso, si lo entienden, cómo lo solucionarían, qué harían para este problema, con lo que hemos visto, con lo que ya saben. ¿Verdad? Entendieron el problema. Pues sí, sería solo modificar los pesos del PTQ, ¿verdad? O bueno, entonces, pasemos cómo hacer una solución. Para la solución, ¿qué podemos hacer? Supongamos, no veamos por colores. No veamos por colores. Supongamos que es normal, normalmente así, como para un grafo normal. No lo veamos por colores. Ya veremos qué implicaría lo de los colores. Primero, todas las de color azul. Entonces, las de color azul quedan normal, pero las de color rojo, como nos hacen más jóvenes, disminuyen mi edad, las hacemos de peso negativo. Menos 5 y menos 2. Y sí, listo. Y tenemos un grafo sin nada de esos colores, solo que las que eran azul las dejamos en positivo y las que eran rojas las pasamos a peso negativo. Y ya planteamos el grafo de esa forma. Acá, si recibimos que es blue, lo dejamos con peso positivo. Acá, si recibimos que es red, le ponemos peso negativo a la arista. También se podría hacer modificando la PBTQ, pero es como, o sea, más directo de esta forma, planteando el grafo de esta forma de acá. Y ahora, planteando el grafo de esa forma, simplemente es en el vértice 1 usar el algoritmo, usar el Dijkstra y ¿qué hacemos? A los vértices que llegamos con una distancia menor que 0, los imprimimos. ¿Por qué los vértices que llegamos con una distancia menor que 0? Porque podemos llegar siendo más jóvenes. O sea, los que llegamos con peso negativo. Y ya eso sería la solución del problema. ¿Se entiende cómo se soluciona? O sea, como ven, no toca modificar el algoritmo. Solamente toca hacer eso de las aristas. Y al final ver cuáles quedaron a una distancia negativa. ¿Se entiende cómo es la solución? ¿Verdad? Bueno, supongo que sí. Así que continuamos. Sí, se entiende bien, listo. Sí, perfecto, bien, bien. Me gusta, me gusta. Pasemos a una aplicación, o sea, un truquito, una aplicación, como lo quieran ver, que es reconstruir el camino. Acá hemos usado el algoritmo hasta ahora para retornar el valor del camino mínimo. ¿Cuál es el peso del camino mínimo? Pero nos pueden preguntar cuál es el camino.
O sea, nosotros antes decimos el valor camino, pero nos pueden preguntar cuál es ese camino. O sea, que es como responder de forma más directa, dar el camino. Eso nos pueden preguntar. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Nosotros, vuelvo para acá mejor. Nosotros podemos crear un vector donde almacenaremos padres. Listo. ¿Qué es eso de los padres? Listo. Supongamos que me para acá en 1 con peso 3. Al yo haber actualizado este valor acá, o sea, distancia en 1 es mayor que la distancia en 3. Vamos a escribirlo bien. Distancia 3 es mayor que la distancia de 0 más el peso de la arista, que es 3. Pueden que la distancia 3 esté inicialmente en infinito. Entonces, infinito es mayor que 3. Sí, este es 0. Infinito es mayor que 3, sí. Entonces hacemos la actualización. Distancia en 3 va a ser esto de acá. Y al hacer esa actualización en el vector de padres, ¿qué hacemos? Que padre de 3 va a ser 0. O sea, de dónde venimos, la arista que usamos. Porque esto de acá significa que usamos esta arista de peso 3. Entonces, padre de 3 va a ser 0. Digo, padre de... Uy, estoy diciendo todo mal aquí. Todo acá era 1. La distancia de 1, que inicialmente es infinito, es mayor que distancia de 0 más 3. Entonces, esto pasa a ser 3. Y al hacer esa actualización, hacemos que el padre de 1 es igual a 0. Vamos a implementarlo rapidito acá. Vamos a crear nuestro vector de padres. En enteros, padre. Vamos a hacer que -1 significa que inicialmente no tienen padre. Vamos a escribirlo por acá. Tenemos que pasarlo por acá. Un vector de enteros que va a ser padre. Bueno, vamos a llamarlo P para que no quede titular. Vamos a llamarlo P. Entonces, como les decía, acá al haber actualizado este valor, hacemos que el padre de V es igual a U. ¿Por qué error? Eh, porque estoy escribiendo, tengo con el mismo nombre. Padre, no, padre, entonces ya. Bueno, padre de V es igual a U. Así vamos a ir haciendo cada vez que actualizamos una distancia. Vamos a ir diciendo que ese vértice viene de U para el camino. Y listo. Así tenemos un vector de padres. Ahora, con esto podemos retornar el camino. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con un while, con una función recursiva, pero vamos a hacer la función recursiva porque se ve como más, para que se vea mejor cómo se hace esto. Vamos a ir recibiendo siempre el nodo de inicio y el nodo de final. Es decir, que el inicio del camino o el origen o el final del camino o el destino. Ahora, nuestro caso inicial es si nuestro inicio ya es igual al destino. Bueno, vamos a imprimir primero el camino y retornamos. O sea, y ahí termina, porque el inicio es igual al destino. Si esto no pasa, entonces hacemos una llamada recursiva. Y en la llamada recursiva que hacemos, el inicio sigue siendo el mismo, pero ahora acá vamos a pasar el padre del final. Le voy a mostrar más o menos cómo sería esto.
Listo. Acá nos quedaría padre de 2. El padre de 2 sería 1, ¿verdad? Porque viene de 1. Entonces, supongamos que queremos reconstruir el camino de 0 a 2. Entonces, acá pasamos inicialmente en una llamada recursiva. No, esperen, acá me falta imprimir. Este. Entonces, inicializamos la función así. Padre, damos de 0 a 3. Listo. De 0 a 2. Bueno, sí, de 0 a 3 ya. Listo. El padre de 3 es 2. Entonces, acá en esta llamada recursiva, inicialmente tenemos 3, pero se pasa como valor a la siguiente llamada recursiva 2. ¿Por qué? Porque el padre de 3 es 2. Entonces se pasaría a 2. Después vuelve a llamarse recursivamente. Este caso todavía no se da, sino que vuelve a llamarse recursivamente. Estábamos en 2. Ahora, padre de 2, porque T es 2, sería 2. Padre de 2, ¿cuál es? 1. Entonces, 0 es igual a 1. No, entonces todavía no se da este caso. Y vuelve a llamarse recursivamente. T que va a ser 1. ¿Y el padre de 1 cuál es? 0. Entonces se pasaría 0 acá. Y aquí se entra este caso. S es igual a T. Porque el inicio era 0 y T va a ser 0. Y ahí se termina el camino. Ya después vuelve a retornarse todos estos casos y se va imprimiendo. Entonces esto nos divide imprimir 0, 1, 2, 3, que es el camino mínimo de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. El camino mínimo. Ah, que yo quiero imprimir el camino mínimo de 0 a 4. Listo, vamos a pasar acá 0 y 4. ¿Qué nos debería dar? 0, 1, 4. Porque voy de 0 a 1 con peso 3 y voy de 1 a 4 con peso 3 y ahí sumaría 6. Es el mínimo valor con el que puedo llegar a 4. Entonces voy a imprimir 0, 1, 4. Y como ven, ahí le subimos. ¿Se entiende cómo se reconstruye el camino? Tanto voy abriendo acá un problema. Listo, sí, se entiende, listo. Bien, bien. Bueno, este problema es literalmente lo que les dije, lo que les expliqué. Te dan un grafo no dirigido con pesos. Los vértices están enumerados del 1 al n. Tu tarea es buscar el camino mínimo entre el vértice 1 y el vértice n. Entonces acá nos dan los vértices, el número de vértices, el número de aristas. Nos dan las aristas y ¿qué tenemos que imprimir? El camino mínimo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este caso. Vamos a comentar esto, que esto vamos a necesitar. Que no, esto, que, perdón, esto de acá. Vamos a poner este caso. Ah, bueno, como es no dirigido, tenemos que agregarlo en varios en los dos sentidos. Bueno, ya lo había puesto. Y tienen que imprimir esto. A ver si lo hacen. Ah, bueno. Acabar de menos U. Está indexado. Pues indexar en 0. Porque acá nos lo dan en 1, pero nosotros indexamos en 0. Entonces va de 0 a n. A n menos 1. Bueno, acá, como indexamos en 0, tenemos que hacer el cambio acá de sumarle 1. Y listo, y nos dio 1, 4, 3, 5. Así que bueno, este problema lo pueden intentar. Este problema es como el que hacen todos para graduarse en Dijkstra. Este problema. Ustedes verán que hay mucha gente que no ha enviado porque aquí es donde puedan su algoritmo de Dijkstra y su reconstrucción de camino. Pero acá hay un dato importante que es que este problema es raro. No me pregunten por qué pasa esto, pero tienen que quedar todo con los long.
hasta el vector de padres, todo lo que tiene que quedar con el long para que les pase. Si lo hacen con enteros, da error de memoria. ¿Por qué? No sé. Pero si hagan con los long y esto les va a funcionar. Bueno, pasemos a lo siguiente. Destino único. Listo. Supongamos que tenemos este grafo y nos piden los caminos mínimos. Bueno, nos dan que queremos llegar a 3. O sea, el nodo marcado con rojo aquí, 3, es que queremos llegar allá. Y nos piden todos los caminos mínimos de todos los vértices a ese destino. Por ejemplo, el camino mínimo de 1 a 3. ¿Cuál es? Es este. ¿Con cuánto peso? 4. Miren que esta, a pesar de ser una arista, tiene peso 6, por lo tanto no es el camino mínimo. Entonces el camino mínimo es este. Bueno, y tenemos que responder eso para todos los vértices. O sea, el camino mínimo de 1 a 3 es 4. El camino mínimo de 4 a 3, 3. El camino mínimo de 2 a 3, 4. El camino mínimo de 0 a 3, 6. Tenemos que responder eso. ¿Cómo se les ocurre resolver ese problema? Bueno, tengan en cuenta también que es un grafo dirigido. ¿Cómo lo resolverían? O sea, si entienden lo que se pide. Todos los caminos mínimos de todos los vértices a un destino que me pidieron. ¿Qué se les ocurre? Cualquier idea sirve. Aprendemos entre todos. Así sea que nos den solamente 10 vértices y no sé, 5 aristas, una entrada muy pequeña. Si fuera una entrada pequeña, ¿qué harían? Así sea súper ineficiente, pero es una entrada pequeña y les puede funcionar. ¿Qué se les ocurre? Me está escribiendo ahí. Tirar muchos diagrams. Listo. Una solución que funciona, bueno, funciona para casos pequeños, para el caso grande daría TLE, es como dice Efraín, eso de, ajá. Para casos pequeños podemos tirar el Dijkstra de 0 a 3. Un Dijkstra empezando en 0 y mirar cuál es el camino mínimo a 3. O sea, esto. Podemos después tirar el Dijkstra desde 1, después tirar el Dijkstra desde 2, después tirar el Dijkstra desde 4 y así sucesivamente. Hacer la complejidad, ¿cuál sería? Recuerden que la complejidad es O de n más m por, bueno, O de n más m por logaritmo de m. Esta es la complejidad de un Dijkstra. Pero, ¿cómo lo haríamos? N menos 1 veces. ¿Por qué n menos 1 veces? Porque se hace desde todos los vértices, excepto desde ya el destino que me habían dado. O sea, se hace n menos 1 veces. Y como ven, esta sería como la complejidad de hacer esa solución. Para casos pequeños puede funcionar, pero hay una solución más eficiente que sirve para casos, estilos. Por lo general, entrada en grafos es así, 2 por 10 a la 5. Para estos casos, esta solución no funciona. Ahora, les voy a dar un truquito que es una solución más eficiente para resolver este problema, que es esta. Miren, nosotros tenemos esta lista en este sentido. Podemos crear un grafo invertido. Invertimos el sentido de las aristas. Desde todas las aristas les invertimos el sentido. Acá lo tengo creado. Acá tengo el grafo invertido.
y podemos usar un solo Dijkstra. ¿Desde dónde hacemos el Dijkstra? Con el inicio 3. Y hacemos ese, o sea, él hace el algoritmo y nos va a dar la respuesta. Miren, por ejemplo, de 3 a 1, ¿cuánto va a ser? 4. Nos va a dar 4. Ah, que de 3 a 2 nos va a dar 4. Y así de esta forma, él nos va a dar todos los caminos mínimos invertidos. De 2 a 0, 2, aquí tenía 4, 6. Como ven, es la misma respuesta que hayamos visto acá. Por ejemplo, de 0 a 3, 2 más 4, 6. Solo que en vez de esta complejidad, lo hacemos con un solo Dijkstra, con las aristas invertidas. Un Dijkstra desde el destino que nos hayan dado. Lo usamos como origen y listo. ¿Se entiende ese truco? Esa solución para este problema ficticio, o sea, que le puede servir para varios casos. Bueno, voy a asumir que se entiende. Bueno, acá un problema. ¿Que el problema cuál es? El H de la primera RPC que hicimos este año. Que sé que varios acá estudiaron. Fue la primera RPC que hicimos este año. Listo. Ah, bueno, una cosa. En caso que tengamos que resolver este mismo problema, solo que son grafos no dirigidos, no tienen dirección, o sea, bidireccionales. No es necesario invertir las aristas, porque claro, si invertimos las aristas obtenemos el mismo grafo, porque no tiene dirección. Entonces simplemente es tirar el vértice, el álgebra del vértice destino. O sea, simplemente tiene el álgebra del vértice destino y listo, en casos de grafos no dirigidos. Si hay grafos dirigidos, sí tienen que hacer esta inversión. Que en este problema se usa con grafos no dirigidos. O sea, que no tengo que invertir, pero son grafos dirigidos. Y son grafos no dirigidos y se usa el truco. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dicen que tienen que arreglar unas carreteras, que hay un alcalde que quiere ir de su casa, ¿dónde está eso? Quiere ir de su casa a su oficina. El mayor, el alcalde, el gobernador, que sea, quiere su casa, su oficina. Entonces, él tiene que arreglar unas carreteras. ¿Y cuáles carreteras quiere arreglar? Las carreteras que hacen parte de los caminos mínimos. Eso. Eh, bien, acá. Él va a pavimentar solamente los caminos que hacen parte del shortcut path, o sea, el camino mínimo de su casa a su oficina. Son los únicos que se van a pavimentar. Todas las aristas que hagan parte de algún camino mínimo. Tengan en cuenta que pueden haber varios caminos mínimos, no solo uno. Entonces, tenemos que pavimentar el peso de esas aristas. Bueno, vamos aquí, yo tengo dibujado el caso de ejemplo. Listo. Este es el ejemplo que nos dan, la entrada de esta. Aquí ya tengo dibujado el grafo. De 1 a 2 con peso 1, de 1 a 3 con peso 2. Listo. Listo. ¿Quién me dice que rapidito? Ah, bueno, aquí nos dan que va de 1 a 4. De 1 a 4. ¿Quién me dice cuál es el camino mínimo de 1 a 4? O los caminos. O uno, no sé. ¿Quién me dice cuántos caminos hay? ¿Y cuáles serían? O si hay uno solo, ¿cuál es el camino mínimo de 1 a 4? Vamos a pintar con rojo aquí. Aquí hay un camino mínimo.
Camino mínimo de cuánto peso. Camino mínimo de peso 2. Porque vamos de 1 a 2 con peso 1 y de 2 a 4 con peso 1. Entonces el valor es 2. Pero acá hay otro camino de peso 2. O sea, todas estas tres aristas hacen parte de un camino mínimo. Aún así son diferentes. O sea, esta se parte de un camino mínimo y esta se parte de otro camino mínimo. ¿Y qué hay que responder? El peso, la suma total de todos los pesos de las aristas que nos vamos a pavimentar. En este caso serían estas de acá. Miren que esta arista no se parte de ningún camino mínimo. Y esta arista tampoco se parte de ningún camino mínimo. Entonces sumamos sus pesos. 2 más 1, 3. Se imprime 3. Entonces eso es lo que hay que hacer en este problema. ¿Se entiende qué hay que hacer? ¿Qué nos pide el problema? Ahora este es del primer RPC que hicimos. Problema H. Y de paso, si lo entendieron, alguna idea rapidita, lo que quería sirve, toda idea suma, para que haya más dinamismo en la clase. Fue un momento por agua. Así que espero regresar y que me digan, no sé, entendieron el problema, alguna idea, algo que aportar, algo que decir, una opinión, no sé. Bueno, volví. Bueno, entonces, el problema es que pavimentar las aristas que hacen parte de algún camino mínimo y imprimir el peso de las aristas que nos van a pavimentar. Toma el peso de las aristas que nos van a pavimentar. Bueno, entonces, una solución que se puede ocurrir es algo de este estilo. Pongamos que tenemos este mismo grafo y usamos el algoritmo. El algoritmo que nos va a dar, supongamos que nos da este camino de 1 a 2 y de 2 a 4. ¿Y qué hago? Elimino las aristas. O sea, estas aristas ya hacen parte de un camino negativo. Las elimino. Vuelvo a ejecutar el algoritmo. Hago el camino mínimo. El camino mínimo es el mismo peso que había antes, que 2, sí. Entonces vuelvo y elimino las aristas. Y miren, al final las que me quedaron fueron 2 y 1. O sea, 2 más 1, 3. Y da el caso de prueba. La cosa es que esta solución, y si ustedes hacen este otro caso, esta solución también les va a dar, pero no funciona. ¿Por qué? Podemos tener un caso de este estilo. Poner, por ejemplo, que vamos de 0, vamos de 0 a 1. Acá vamos a 2 y acá vamos a 3. Vamos a mover esto para acá. Acá tenemos una arista 4. Nos piden el camino mínimo de 0 a 3. Los pesos vamos a ponerles que son 1, 2, 2, 2, 2. ¿Qué caminos mínimos hay aquí? Un camino mínimo es este de acá. Vamos a poner otro color para que se distinga. De aquí, acá, acá. El camino mínimo, ¿cuánto peso tiene? 5. Pero otro camino mínimo es este, que también tiene peso 5. ¿Eso qué significa? Todas las aristas que hay aquí hacen parte de un camino mínimo. O sea, por lo tanto, la respuesta debería ser 0. No hay alguna arista que haga parte de un camino mínimo. Y si hacemos la solución que se nos ocurrió antes, miren lo que pasa.
Supongamos que encontramos este camino mínimo con la primera tirada. Eliminamos las aristas. Listo, las eliminamos. Ahora, cuando queramos volver a hacer otro Dijkstra para ver el siguiente camino, miren que no encontré camino, porque se borró una arista, esta arista de acá que conectaba todo, y quedan estas aristas acá. O sea, quedaría que la respuesta fuera, como si la respuesta fuera 4, pero no lo es. La respuesta debería ser 0. Por lo tanto, esta solución no funciona. Ahora sí, veamos cómo es la solución de este problema. La solución se hace de esta forma. Tengamos este mismo grafo acá, pero vamos a quitar esto. Bueno, mejor con este otro. Pero vamos a ponerlo bonito. Listo. Esto vamos a editarlo por acá. Nosotros podemos usar el algoritmo de Dijkstra desde el inicio y usar también desde el final. Entonces, al hacer el algoritmo desde el inicio hasta el final nos va a dar el valor del camino mínimo. Entonces, ¿qué hacemos con esta solución? En esta solución vamos a guardar todas las aristas. Todas las aristas vamos a guardar. Todas estas vamos a guardar en vector de aristas. Y la solución nos paramos en cada arista. Supongamos que nos paramos en esta de acá. ¿Y qué vamos a preguntar? Nosotros vamos a tener el camino mínimo de 0 a 1. ¿Por qué lo precalculamos antes? Usando el algoritmo de 0 para todos los demás vértices. Entonces esa distancia de 0 a 1 va a ser 1. Y esta distancia de acá la vamos a tener precalculada también, porque usamos el algoritmo desde el final a todos los demás vértices, que tiene peso 2, distancia 2. Y recuerda que estamos parados en esta lista. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos parados en la lista A, B, por poner ejemplo, así general. Y preguntamos, la distancia de A más el peso de la arista, vamos a llamarlo W acá, más la distancia de acá al final es igual a distancia mínima, o sea, el camino mínimo que habíamos calculado antes, de 0 acá. O sea, es igual a... Bueno, recuerden, esto tiene que ser vectores diferentes, porque este es de acá, del final, el algoritmo del Dijkstra es del final, y este algoritmo de Dijkstra desde el principio. Bueno, esto tiene que ser igual a el Dijkstra desde el principio, de hasta T, donde queremos llegar. Vamos a llamar esto, bueno, en distancia, no sé, distancia a 0. Hacer distancia a 3, que es el final. Tiene que ser igual a distancia a 0, que tiene 3. Si esto se cumple, es porque esta arista en la que estamos parados hace parte de un camino mínimo. Miren, por ejemplo, acá. Recuerden, el camino mínimo era 5. El valor de 0 a 3, camino mínimo 5. Entonces nos paramos acá. De 0 a 1 nos da 1. De 3 a 2 nos da 2. Entonces 2 más 1, 3 más el peso de la arista 5. Es igual al camino mínimo.
Por lo tanto, encontramos que esta arista se parte de un camino mínimo. Y así vamos haciendo, después nos paramos en esta arista, después nos paramos en esta arista, siempre preguntando lo mismo. Y así. Así vamos viendo que aristas hacen parte de un camino mínimo. Las que no lo cumplan es la que tenemos que sumar y sumar respuesta. Bueno, si alguien tiene la solución, como un truquito que hay que hacer ahí. No sé, acá tenemos orígenes, orígenes múltiples. Orígenes múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el algoritmo de Dijkstra siempre lo hacemos desde un solo vértice. Por ejemplo, desde cero. La distancia mínima de 0 a todos los demás vértices. Ahora nos pueden preguntar la distancia mínima de 1 a todos los demás vértices y la distancia mínima de 3 a todos los demás vértices. Pues es la mínima. Por poner un ejemplo. Para este caso, la distancia mínima a 2 sería 4, que es llegando desde 3. La distancia mínima a 4 sería 1, que es llegando desde 1. O sea, no sería llegando desde 3, porque llegando desde 3 tendría peso 3, pero llegando desde 1, peso 1. Entonces eso nos piden, teniendo, en este caso, dos vértices como origen, cuáles son esa distancia mínima a todos los demás vértices, sabiendo que podemos llegar desde 1 y desde 3. Eso es lo que nos pide el problema de orígenes múltiples. Y eso es lo que pasa en este problema que les dejé acá. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Recuerdan el paso inicial del Dijkstra? Este de acá. En el paso inicial del Dijkstra, nosotros hacemos que el inicio es igual a 0. Y en la primitiva agregamos 0 solamente. Dios, es ese. Y agregamos ese. 0, S. Bueno, para solucionar este problema, que les voy a explicar rapidito en qué consiste. Listo. Aquí nos dan que hay unos bancos y unas estaciones de policía. Nos dicen, bueno, les voy a explicar más rapidito aquí. Nos dan el número de vértices, este número acá es el número de vértices, el número de aristas, todas las aristas. Esto significa que hay dos bancos y esto significa que hay una estación de policía. Ellos en el contexto del problema quieren robar los bancos y se están preguntando cuáles son los bancos más lejanos a las estaciones de policía, a cualquiera de las estaciones de policía. En este caso es una estación de policía, pero pueden ser varias estaciones. Entonces, acá yo tengo dibujado el grafo del caso. Miren, vamos de 0, 1 y 5. De 0 a 2 con peso 2 y así. Listo, aquí yo tengo dibujado el grafo. Nos dicen que los bancos son los vértices 1 y 4. Acá los pinté azul. Los que pinté azul son los bancos. Y nos dicen que hay una estación de policía que es 2. Acá la pinté de verde. Listo, ¿qué hay que responder? Hay que responder en cuanto a caminos mínimos, cuál es el que está, cuál es o cuál es el que está más lejano. Entonces, acá la respuesta es, bueno, acá se imprime. ¿Cuántos vértices están a esa distancia? Y acá se imprime la distancia. Y acá se imprime cuáles son. Como ven, se imprime 1 y 4. ¿Por qué? Estamos en la estación de policía. La distancia a 1, ¿cuál es? Al banco 1 es 7, la distancia mínima. Y la distancia mínima 4, ¿cuál es? 7 también. Que es este camino de 2 a 3, de 3 a 4. Acá de 2 a 0 y de 2 a 1. Ambos bancos están a una distancia mínima de 7 y es la mayor de todas. Entonces, por lo tanto, se imprimen esos dos bancos. Nos podían dar un caso estilo
que esta también es una estación de policía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Vamos a mirar aquí rapidito cuál sería. La distancia mínima a 1 es 6. Acá sería 3. Sí, yo creo que esta sería la respuesta. Ah, no, mentira, acá sería 4. ¿Por qué? Podemos ir de 3 a 4 con peso 3 y de 4 a 1 con peso 1. O sea, 3 más 1, 4. Listo. Entonces, para este caso, la respuesta sería que hay un solo vértice que está a la distancia máxima, un solo banco que está a la distancia máxima. ¿La distancia máxima cuál es? Es 4. Y listo, entonces se imprimiría, bueno, 1, 4 y 1. Y lo del asterisco. El asterisco se imprime cuando hay un vértice, hay un banco al que no puedo llegar desde ninguna estación de policía. Supongamos que el vértice 1 no está conectado con nada, entonces se imprimiría ese banco. Bueno, ¿a quién se le ocurre una solución así, una idea rapidita, para contar esa solución de rapidez? Entonces, como ven, hay orígenes múltiples. Los orígenes múltiples serían como la estación de policía, lo que les decía acá, casos de orígenes múltiples. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Imprimir la distancia mínima de un banco, no. O sea, hacemos todas las distancias mínimas, imprimimos cuál es la máxima. De entre todas las distancias mínimas, cuál es la máxima, cuál es la más lejana. Los bancos más lejanos. A una comisaría, no, a varias, porque pueden ser varias comisarías, varias estaciones de policía. O sea, la que está más lejana de todas las estaciones de policía que hay. Eso como que serían. O cuáles, porque pueden ser varias. ¿Cuáles son las más lejanas a todas las estaciones de policía? ¿Cuáles son los bancos más lejanos? Pues miren, en este caso el banco más lejano es 1. Es el que está más lejano a todas las estaciones de policía. Entonces se imprime que hay un vértice con distancia de 4 y se imprime cuál es, que es el 1. Eso es lo que hay que hacer. Ahí se entiende qué es lo que nos piden. Si entendieron, puedo repetir. Sí, listo. Bueno. Este problema se puede hacer con una modificación simple. Recuerden lo que yo les decía acá. En el paso inicial, solo asignamos esto, un solo origen. Aunque no lo crean, puede sonar un poco greedy. Vamos por acá. Podemos pasar un vector de orígenes. Orígenes. Y ya esto no lo haremos una vez. Esto ya no lo haremos una vez. Vamos a ponerlo mejor acá, se ve como feo. Sino que queremos por cada invértice que está en orígenes, hacemos esto. dv igual a 0 y qtq.push en 0,v. Esto que antes lo hacíamos, voy a olvidarlo, aclaro del vector. Vamos a comenzar por eso.
Esto que antes lo hacíamos con un solo origen, lo hacemos con varios. Pasamos el vector de los orígenes y hacemos eso. ¿Cuál sería el vector de orígenes en este caso? El número, esto de acá, que son las comisarías. Aquí solo nos dan una, pero como ya dije, nos pueden dar varias. Entonces se pasaría todas las que nos den. Si nos dan 5, acá nos darían como cuáles son esos 5 y los pasamos acá. Y ya para responder, solamente basta con en las distancias ver cuáles son los máximos. Y ya, así se soluciona este problema. Así de olímpico, aunque no lo parezca, se soluciona. O sea, después en ese vector de distancia, ver cuáles son los máximos. Y bueno, eso sería la solución. Yo aquí ya tenía, era como algunos problemas, que iba a haber algunos si da el tiempo, pero no da. Bueno, este es el problema clásico. Esto es, nos dan el vértice y hay que dar la distancia. Este problema fue una simulación que hicimos hace poco con mi equipo. Voy a ir quitando cosas de acá. Este problema es muy interesante. Se puede aplicar una idea similar a lo de un Dijkstra del inicio y del final. Y se aplica a lo que les dije acá, de invertir. También se usa acá en este problema. Ah, bueno, yo creo que yo nunca les compartí el link de diapositiva. Este problema salió en el último DIT 4. Creo que ese fue el último DIT 4, que sé que varios de aquí participaron. Fue el último problema del DIT. Se puede hacer con Dijkstra. Ah, no, no fue el último DIT. Pero contar, se puede hacer con Dijkstra este problema. Este sí es un poco dificilito. Y hay que hacer una modificación. Este quería explicarlo, pero no del tiempo. Está este problema que nos salió en la regional del año pasado. O sea, en la maratón regional, miren. 2023, 2024, mi CPC Latinoamérica, regional programa puntos. Eso nos salió el pasado. Y mandó Mateo un correo de que no hay acceso. Este, aquí. Ya. Bueno, sí. Aquí estos problemas que pueden intentar son este y este. Vamos a ponérselos en orden. Algo así como orden de dificultad. Creo que sería como algo así. Estos dos primero. Después. No, yo creo que sería más o menos así. Este es más como entenderlo. O entenderlo a Mateo a mí nos costó. Pero más interpretación es el de. O sea, el problema no es que sea fácil, pero hay que entenderlo bien también, de todas formas. Este pueden aplicar lo de destino único. Lo del Dijkstra del destino. Pueden aplicarlo aquí. Lo pueden aplicar aquí y acá. Este es una modificación, el de las bicicletas, y este fue el que salió en la regional. Que si no se complican como yo en su momento, sale más fácil que este. Pero si se complican, puede ser más difícil. Pero sí. Así que les dejo sus problemas. Cualquier duda que tengas sobre estos problemas me dicen, yo de una ayuda. Bueno, eso sería todo en la clase. Si hay alguna última duda, Raín, creo que ya puedes dejar de grabar. Muy buena clase, gracias. Gracias a ustedes. Con todas, entrenar.